Bienvenidos a una pequeña exposición de lo que es hipnosis ericksoniana, una introducción a la hipnosis ericksoniana desde el DBM, Modelado Conductual Desarrollativo, que se dedica a eso, a averiguar cómo funcionan las cosas que funcionan, cómo y por qué. La hipnosis, que se conoce desde hace decenas de años, comenzó siendo un mecanismo muy automático, mecánico, dictatorial, de órdenes, para la hipnosis como medio para meter en trance a una persona, hacer que alguien entre en trance. Se utilizaba originalmente con la figura de un hipnotizador poderoso que hacía que el sujeto entrase en trance. Esta noción, de finales del 19, comienzos del 20, sirvió para empezar a explorar lo que era mente inconsciente. En DBM concebimos al ser humano como un sistema cuerpo-mente, y dentro de mente distinguimos entre mente consciente, inconsciente pensante e inconsciente biológico. En términos de trabajar con la persona completa, el ser capaz de comunicar directamente con el inconsciente de alguien es muy útil, muy poderoso además. Así como aprendemos cosas que luego quedan, digamos, a disposición cuando aprendemos a hacer algo, es justamente el inconsciente el que es capaz de repetirlo sin mayores esfuerzos, o sea, de todos los mecanismos como hábitos y sesgos, etcétera, etcétera. El inconsciente es muy bueno para repetir automáticamente, sin pensar, digamos, conductas que ha aprendido a base de eso, de haber experimentado repeticiones. Así que a efectos médicos, terapéuticos, el valor de la hipnosis se reconoció muy pronto, y en la primera mitad del siglo XX hubo un hipnoterapeuta de nombre Milton Erickson que lograba resultados espectaculares terapéuticos donde otros fracasaban. En aquella época, con la noción que había de trance, de inconsciente, para muchos hipnotizadores había toda una serie de pacientes, clientes que eran no hipnotizables. Se especulaba con los porcentajes. Y todo esto provenía en gran parte del hecho de que se creaba una técnica, un mecanismo, una receta para hipnotizar, independiente de la persona a la que se estuviera hipnotizando. Uno de los grandes avances de Milton Erickson fue liberarse de todas esas recetas, teorías, etc., y empezar a atender a cada persona, a centrarse en el ser humano que tenía delante. O sea, lo que hacía Milton Erickson era centrado en el cliente, en la persona, tal como lo que hacemos en DBM. Por eso es una gran inspiración. Modelar el trabajo de Milton Erickson fue una gran inspiración para John McWhorter, el creador del DBM, a la hora de entender cómo y por qué funcionaba tan eficazmente este hombre usando hipnosis para la terapia. Lo de hacer que alguien entre en trance y en qué nivel de trance es relativamente sencillo. Una vez que para Erickson era muy sencillo, una vez que aprendió a seguirle la pista a cómo cambiaban esos niveles de conciencia inconsciente en la persona. Lo más difícil quizá que hacía era luego la labor terapéutica. La gente se cree que la hipnosis con hacer entrar a alguien en trance está todo solucionado, ¿no? Y ahí es donde comienza. ¿Qué haces cuando la persona está en trance? ¿La haces poner rígida entre dos sillas? ¿La haces hacer el perrito? ¿Utilizas la hipnosis con efectos de show, de espectáculo? ¿O haces labor terapéutica? ¿Sabes? Mucho de los orígenes de la hipnosis se utilizaba un método autoritario. Mismo Erickson, que en un comienzo, en la época aquella, se utilizaba la capacidad del terapeuta, del psiquiatra, de ordenarle, darle órdenes al paciente para que hiciera cosas, de asumir toda la responsabilidad y liderar al otro desde el ordeno y mando. Así muchos hipnoterapeutas al día de hoy todavía siguen haciendo entrar a alguien en trance y le dicen, pues, no hagas esto, haz lo otro, algo así. Lenguaje que va principalmente dirigido mucho al consciente más que al inconsciente. Así que la manera de, al modelar a eso, la manera de
establecer la comunicación con la mente completa del sujeto, mente consciente y inconsciente, y luego poder centrarse en comunicarse directamente con el inconsciente, con el lenguaje del inconsciente. Esa fue la gran habilidad y virtud de Milton, que nosotros enseñamos en nuestros cursos a replicar en la medida de lo posible. El arte y la ciencia de Milton, por supuesto, difíciles de alcanzar. Mismo sus discípulos, muchos de ellos no llegaron a entender totalmente cómo, porque claro, ¿quién tenía el background de los conocimientos de Milton Erickson? Milton Erickson. Así que el comprender, el modelar su labor es tarea, una ingente tarea de modelado que llevó a cabo John McWhorter como para permitir enseñar la utilización de trance hipnosis en labores terapéuticas. Eso es lo que enseñaremos en nuestro curso de Introducción a la Hipnosis Ericksoniana.